Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Aquí empezamos. El presidente Guillermo Lasso iría por la reelección. El anuncio lo hizo durante un conversatorio en Washington, en los Estados Unidos. Luisa María Heredia informa que este martes Lasso cumplió varias actividades como parte de su segundo día de visita oficial. Fue durante un conversatorio organizado por destacados centros de pensamiento de Estados Unidos que el jefe de Estado ecuatoriano, Guillermo Lasso, hizo el anuncio. La Constitución del Ecuador permite la reelección por una sola vez. Eso será en el 2025. Y al menos en Washington uno se envalentona un poco y puedo decirles que no voy a escabullir esa responsabilidad de continuar un mandato para seguir con políticas virtuosas que requiere el Ecuador. Con esta actividad arrancó la agenda del segundo día de visita oficial del primer mandatario en suelo norteamericano, que incluyó también una reunión con las autoridades del Grupo Banco Mundial con el fin de fortalecer la asistencia y cooperación de estas entidades financieras en programas y proyectos de sectores prioritarios para el país. Carlos Jaramillo, vicepresidente del Organismo para Latinoamérica y el Caribe, ratificó la voluntad financiera de apoyar a Ecuador en materia económica y social. Tenemos un programa muy importante de apoyo a Ecuador. Desde hace ya un buen tiempo tenemos 13 préstamos ya funcionando en diferentes áreas de la economía por cerca de 3.000 millones de dólares. En el área macroeconómica, pero sobre todo con mucho énfasis en el tema de la salud y especialmente la desnutrición. Inmediatamente después, Lasso mantuvo un encuentro también con directivos del Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos pensando una agenda que está muy enfocada en lo que es la recuperación económica, generación de empleo, cerrar las brechas digitales en educación, agua y saneamiento en las regiones, que está ligado a la agenda de nutrición del presidente Lasso, y también todo lo que tiene que ver con la transformación energética, arrancando con Galápagos. Tenemos un programa muy interesante de quitar todo lo que es combustibles fósiles por energías más limpias. El lunes Lasso visitó la OEA y se reunió con Samantha Power, administradora de la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional, con la finalidad de estrechar alianzas de cooperación en beneficio de Ecuador, especialmente en materia de seguridad. Antes de eso, estuvo en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense Joe Biden. Su retorno a Quito está previsto para este miércoles, pasadas las 2 de la tarde. Ofrecerá declaraciones a la prensa a su llegada del viaje. El Consejo Directivo del IES deberá retomar su trabajo luego de estar paralizado por un mes por causa de acciones jurídicas interpuestas por gremios de trabajadores que no lograron nombrar a su representante ante ese organismo. El representante de los afiliados seguirá siendo Luis Clavijo, que ya lleva 10 años en el cargo. El Consejo Directivo del IES, encargado de las decisiones más importantes para esa institución, como la adquisición de medicamentos, por ejemplo, estuvo paralizado por más de un mes. Esto porque el Frente Unitario de Trabajadores, FUT, presentó una acción de protección luego de que no nombraran a su candidato como representante de los afiliados ante ese organismo. La medida cautelar que impedía que el Consejo Directivo sesione ya fue revocada, y aunque este ya podría continuar con su trabajo, ahora la Central Única de Trabajadores, CUT, dice estar a la espera de otra medida judicial que podría hacer que su candidato, Richard Gómez, sea posesionado como nuevo vocal representante de los asegurados. Aquí lo que reclamamos es que hay un juez constitucional que nos ha dado la razón. Y ellos tienen que cumplir la sentencia porque vivimos en un país que tiene seguridad jurídica. De lo contrario, hagamos cada quien lo que nos da la gana, que es en este momento lo que la superintendente de bancos está haciendo. Haciendo lo que le da la gana y respetando a los trabajadores. Y ahorita vamos en un tema avanzado. Hoy estaremos aquí, mañana vamos a presentar una denuncia en la Fiscalía, justamente porque es un delito penal en el Ecuador no cumplir con una orden legítima de autoridad competente. En medio de todo este dilema, quien sigue ejerciendo la representación de los afiliados ante el Consejo Directivo es Luis Clavijo, quien ya lleva 10 años en el cargo. Ahora habrá que esperar a que se ejecuten las reformas a la Ley de Seguridad Social en lo que respecta a la elección de los nuevos miembros del Consejo Directivo, que a decir de Patricia Borja, experta en temas de seguridad social, debería producirse entre febrero y marzo del próximo año. La ley fue publicada el 1 de noviembre del 2022, sería como algo referencial, unos 120 días. Lo importante, dice la experta, es que en el próximo proceso las pugnas queden de lado y sobre todo que los representantes tengan conocimiento en seguridad social. 81 legisladores que no se presentaron a las sesiones plenarias del domingo pasado podrían enfrentar una destitución por no acatar la orden de un juez, pero solo si lo determina la Corte Constitucional. Expertos señalan que no cabe una decisión de esa magnitud, pues hay incluso recursos de apelación pendientes.
En un Estado constitucional de derechos y justicia, pues la Asamblea Nacional estaba llamada a cumplir. Sí, se debía acatar la sentencia del juez de la Concordia respecto a la posesión del superintendente de bancos elegido por el Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, los asambleístas del PSC, UNES, parte de la IDE y parte de Pachacutic, decidieron no conectarse a la sesión virtual y con eso la asamblea sin quórum no cumplió la sentencia de primera instancia. El incumplimiento sí es motivo de destitución, pero no es algo inmediato ni sencillo. Es una disposición constitucional de última ratio, esto quiere decir que es lo último que se va a hacer. Los jueces deben usar todas las medidas que el ordenamiento jurídico les prevea para ejecutar sus decisiones. Y es que además el proceso de destitución arranca con una acción de incumplimiento que debe ser resuelta por la Corte Constitucional. Pero la sentencia del juez de la Concordia no está en firme. Aún hay un recurso por resolver. Que está pendiente todavía un recurso de apelación. Todavía la sentencia no ha sido notificada a la Asamblea Nacional. Podría cambiar la decisión ante la Corte Provincial, inclusive escalar en acción extraordinaria ante la Corte Constitucional. La Asamblea, si es que se ratifica la decisión de primer nivel, va a tener que cumplir. Es decir, el escenario de una destitución es improbable para estos expertos. Eso por el lado jurídico, pero ¿qué pasa en el ámbito legislativo? ¿Hay una sanción pese a que la sesión no fue instalada por falta de quórum? No hay una sanción que se les pueda imponer a los legisladores. O sea, nada. Mientras tanto, esta práctica de dejar sin quórum podría convertirse en la estrategia de esta mayoría legislativa para evitar tratar ciertos temas durante el 2023, año clave e importante para el cambio de periodo, es decir, para el cambio de las autoridades en el Parlamento. El Consejo Nacional Electoral definió a través de sorteo público las fechas de los debates para los candidatos a la prefectura de 17 provincias y también de 21 alcaldías. Luego del sorteo que se realizó este martes en el Consejo Nacional Electoral, quedaron definidas las fechas de los debates de los candidatos a prefectos y alcaldes. Así, el 7 y 8 de enero será el turno para la dignidad de prefectos, mientras que el 14 y 15 de enero el debate será para los candidatos a alcaldes. Ahora corresponde que el día de mañana en cada provincia que se ha dado lectura y en cada cantón se pueda hacer el sorteo del orden de presentación, de salida de cada uno de los debates, de las personas que van al debate de los candidatos. Estos debates serán transmitidos a través de las redes sociales oficiales y, según las autoridades, buscarán que se hagan especialmente por la noche y de forma simultánea. Además, del comité de debates ya definió los ejes temáticos en torno a los cuales girarán las preguntas. El primero tiene relación con la seguridad y la convivencia ciudadana. El segundo es la economía y en él estará incluido la movilidad. El tercero, ambiente y territorio, y el último será administración pública. Vamos a tener 2 preguntas por cada eje. Aún falta nombrar a cada uno de los moderadores. Las juntas provinciales del CNE seleccionan de la provincia 5 moderadores. Esos 5 moderadores nos entregan a nosotros, al Comité Nacional de Debates, y nosotros seleccionamos de los 5, 3. De esos 3 le pasamos al CNE y el CNE escoge 1. Según lo dispone el Código de la Democracia, estos debates son obligatorios, por lo que en caso de que un candidato no participe, están definidas las sanciones. 20 salarios básicos unificados hasta los 70 salarios básicos unificados. De igual manera pueden ser sancionados retirándoles sus derechos políticos. Bueno, y como todos sabemos, la Copa del Mundo ya está en la Argentina. La selección del país descansó en el predio de la Asociación de Fútbol Argentino, la AFA. Luego hizo un recorrido con vitoreos y celebración. Seguimos aquí en 24 horas. Ante fallos judiciales cuestionados, 2 constitucionalistas proponen que se limite a los magistrados de cualquier jurisdicción del país tratar garantías constitucionales y que sean solo los afectados de un caso los que puedan presentarla.
Así como mencionamos al juez de Paján que liberó a Daniel Salcedo y al de Manglar Alto que le otorgó un habeas corpus a Jorge Glass, podemos mencionar al juez de la Concordia que les garantizó la permanencia en el cargo a los consejeros de Participación Ciudadana y al juez de Babahoyo que suspendió la remoción del propio presidente del Consejo de la Judicatura. Y esto solo para citar dos ejemplos. Jueces de cualquier parte del país resolviendo garantías constitucionales. Rafael Ollarte recuerda que fue a la que llama Corte Cervecera la que le abrió la puerta a esto. Así consta en esta resolución del 2018. Por eso dice que quien debe resolver todo esto es la actual Corte Constitucional. La Corte actual no se puede sacar el cuerpo de esto diciendo que es del anterior, cuando han pasado cuatro años. Puede seleccionar el caso y volver al cauce e indicar. Solo puede demandar el titular del derecho sometido a debate en el proceso y solo en el lugar donde se produce el acto o donde este tiene efecto, con toda rigidez. Ron también identifica este tema como un problema, pero dice que debe reformarse a través de la Asamblea Nacional. A través de una reforma a dos leyes, a la Ley Orgánica de la Función Judicial y a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Ollarte sostiene que la situación se empeora con otra resolución de la Corte Constitucional de agosto del 2010, la que definió que los recursos no solo pueden presentarse donde ocurren o donde causan efecto, sino que además en la ciudad del domicilio del afectado. Esto sumado a una resolución del 2017 que dice que cualquier persona pudiera sentirse afectada, complementa el problema. Que te lo presenta un fulano, un perencejo y un sutano, cada uno en su lugar. Entonces no es que te presentan una, sino 2, 3, 4, o como en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, 17. Y si bien Ron reitera que esto debe pasar por la Asamblea para reformar la Ley Orgánica de la Función Judicial y la de Garantías Constitucionales, sostiene que a corto plazo puede solucionarse a través de la Corte Constitucional, mediante la selección de un caso. Pero ya es hora de que la Corte, como tal, empiece a sistematizar la jurisprudencia constitucional y que esa jurisprudencia constitucional sea sociabilizada ante estos jueces de primera instancia que reconocen y que conocen actuaciones jurisdiccionales. Ya está bueno que se dejen de tuitear, porque el garantismo de Twitter o el garantismo de conferencia que tienen algunos miembros de la Corte no tiene ninguna consonancia ni ninguna sindéresis con lo que haces en tus fallos. Y que la solución es urgente, dicen ambos, porque no solo hay que detener a los sentenciados que logran libertades gracias a un abuso del derecho, sino que también a los políticos que logran estabilidad laboral. Más de 7 toneladas de cocaína se han decomisado en lo que va de diciembre, según la policía. Esta mañana se informó sobre la ejecución de 2 recientes operativos. Fueron 2 operativos ejecutados este mes. El primero en el puerto marítimo de Guayaquil. En un contenedor con cacao de exportación se encontraron 31 sacos con 1.553 ladrillos. En total, 1,6 toneladas de cocaína. El contenedor fue contaminado a través de la modalidad gancho ciego. En este caso no hay personas detenidas, pero sí una investigación abierta. El destino de este cargamento, Países Bajos. Estamos estableciendo que podría ser una nueva ruta, sin embargo, como le decía, estamos con nuestros homólogos de Europa y también del Reino Unido estableciendo ciertas líneas investigativas producto de la cooperación que tenemos con estos países. Pero no es todo. Entre el 8 y el 17 de diciembre, la policía ejecutó a nivel nacional 102 allanamientos y decomisó más de 5 toneladas de cocaína. El cargamento está valorado en $369 millones en el mercado europeo. Los allanamientos se realizaron en Quito, Guayaquil y otra decena de localidades. Se detuvo a 314 personas. El 90% de estas personas están con prisión preventiva, aperturada una instrucción fiscal, y otras por ser menores de edad y también mujeres en estado de gestación, se les han dado medidas sustitutivas. En suma, la droga decomisada solo este mes supera las 7 toneladas. Y desde enero a la fecha, se contabilizan 190 toneladas de droga y más de 12.300 detenidos por tráfico de sustancias ilícitas, según información de la Dirección Nacional de Antinarcóticos de la Policía.
El candidato a la alcaldía de Portoviejo, Javier Pincay, fue víctima de un atentado esta tarde. Dos sicarios que se trasladaban en una moto dispararon en contra del aspirante cuando él caminaba con sus simpatizantes por el norte de la ciudad manabita. Posteriormente fue llevado a un hospital en donde se encuentra estable. La Policía Nacional aseguró que el atentado ocurrió pese a que Pincay contaba con su propio equipo de seguridad. Seguimos, amigos. Atención, el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional reportó que en algunos sectores del Valle Sur y Centro de Quito se registró caída de ceniza del volcán Cotopaxi. Una capa color gris y opaca por la ceniza proveniente del volcán Cotopaxi cubrió esta mañana algunos sectores de la capital, principalmente del Valle de los Chillos y del sur de la ciudad. En este periodo hemos tenido dos emisiones que sí han sido importantes y que han tenido ya un impacto mayor, ¿no? La del 26 de noviembre, que también produjo caída hacia el noroccidente, afectando también Quito y por supuesto todos los cantones que están en medio, es decir, Mejía, Rumiñahui. Según los analistas del Instituto Geofísico, la caída de ceniza de esta mañana en Quito se debió a los fuertes vientos del Cotopaxi que tomaron otra dirección con rumbo a la ciudad. Lo preocupante es que cada vez son más recurrentes. Y posiblemente más intensos. Entonces, en ese sentido, lo que debemos hacer es prepararnos ante este fenómeno que es la caída de ceniza. Y que no hay de qué alarmarse, pero sí empezar a trabajar en planes de mitigación y socialización, puesto que desde octubre de este año la actividad del volcán ha presentado fuertes vibraciones y emisiones de gases. La tendencia al momento es moderada, ascendente, tanto para la actividad interna como para la actividad externa. Entonces, en ese sentido es importante que nosotros como ciudadanos estemos preparados, sepamos dónde estamos viviendo. Trabajo que les corresponde a los municipios y especialmente al gobierno. Hicimos una sensibilización casa por casa en todos los sitios de mayor riesgo en caso de un evento adverso, y esto va a continuar permanentemente. Los analistas indicaron que la caída de ceniza continuará registrándose en Quito, por lo cual se deben tomar en cuenta algunas recomendaciones. La caída de ceniza hay que tener cuidado, sobre todo con las personas sensibles. Estamos hablando con las personas que tienen rinitis, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otro tipo de alteraciones en las vías respiratorias. Esta vez, la altura de la nube de ceniza en el volcán alcanzó los 1100 metros, algo que no se ha registrado en estos últimos meses. El COE Nacional se reunió este martes y anunció que los contagios por COVID-19 se estabilizaron estas últimas semanas. Sin embargo, el uso de mascarilla se mantiene. Karen Aro Ruiz nos informa. Tras el último informe epidemiológico, este martes las autoridades del COE Nacional se ratificaron en que todavía es obligatorio que usted utilice mascarilla en los lugares cerrados. Esto sobre todo con la cercanía de las festividades por Navidad y también de fin de año. También tomando en cuenta que según el último informe que ha recogido el Ministerio de Salud Pública, la tendencia de los contagios se mantiene, se ha estabilizado, han dicho, en varias provincias. En Guayas, por ejemplo, existe una tendencia a la baja de 3.000 a 1.000 casos positivos de COVID-19, lo que no sucede en Pichincha, donde se refleja todavía un incremento, han dicho las autoridades. Escuchemos parte de la intervención del ministro de Salud. Observamos la atención de pacientes, ya observamos una marcada reducción de más de 7.000 casos de la semana anterior a 5.200 la semana pasada, lo que nos muestra que en tendencia la demanda de atención de la población ya está disminuyendo a nivel nacional. Es de mantener el uso obligatorio de la mascarilla en espacios cerrados, en donde no se pueda tener distanciamiento. Queremos insistir que estamos hablando de el transporte público, de eventos masivos. En cuanto a los casos de influenza que se han registrado en mayor medida en la última semana, según esta cartera de Estado, alrededor de 48.000 atenciones se han registrado en los centros de salud y en toda la red de salud pública. Sobre todo los casos que se han reportado, la mayoría son en niños de 1 a 4 años, por lo que han hecho un llamado a que acudan a los diferentes centros de salud a vacunarse. La pandemia dejó secuelas en el ambiente laboral de las empresas. Un estudio revela que el agotamiento y la sobrecarga de trabajo fuera de horario son el denominador común, pues se rompió la brecha entre el trabajo y lo personal.
Han pasado casi 3 años del inicio de la pandemia y las secuelas aún se sienten en varios sectores. Uno de ellos es el laboral. Un estudio hecho por Betterfly en 8 países, entre ellos Ecuador, revela que ahora no hay una separación entre lo laboral y lo personal, pues el uso de la tecnología extiende los horarios de trabajo e incrementa el cansancio y sobre todo la carga de labores. Cuando tú tienes una persona que está conectada con el propósito, es una persona que vive más feliz, vive más motivada, le ilusiona que sea lunes. Y cuando tienes esos elementos, todo se traduce a mayor productividad en la empresa, menos rotación de personal. El estudio fue aplicado en una muestra de 4.000 personas. De ahí se desprende que son prioridad para el trabajador. Por ejemplo, la salud financiera con el 65.5%, el apoyo mental y emocional con el 56.7% y el apoyo personal con el 55.6%. Esto ha hecho que las prioridades de las empresas también cambien. Y la empresa está interesada cada vez más en invertir en estos elementos, porque saben que es un círculo virtuoso. Si yo tengo gente que está bien cuidada, es gente que retengo, talento que no se me va a la competencia. ¿Pero qué sucede con la situación del empleo en el país actualmente? El presidente del Colegio de Economistas de Pichincha lo explicó en cifras. Cierto es que ha habido una recuperación en el 2021, también algo más de recuperación económica en el 2022, pero eso no se ha reflejado en el mercado de trabajo, lamentablemente. Todavía seguimos, por ejemplo, en materia de empleo adecuado por debajo de lo que tuvimos en el 2019, prepandemia. Esa es una realidad. Esto es una cuestión que nos preocupa muchísimo en el país. El teletrabajo ha incidido en dichos números, asegura. Estos datos van de la mano con el empleo joven y también de la mujer.